Vance sugiere que la advertencia de Trump a Hamás sobre el caos infernal incluye la destrucción de las brigadas de los militantes de Hamás de Gaza. Informes de prensa dicen que se acerca un acuerdo. El vicepresidente electo J.D. Vance proporcionó una definición más detallada este fin de semana sobre la advertencia del presidente electo Donald Trump a Hamás de que se desataría el caos si los retenidos en Gaza no son liberados para el día de la inauguración el próximo lunes. Mientras tanto, los informes de los medios indican que un acuerdo de alto el fuego de los rehenes está cerca y espera el acuerdo de Hamás. Hablando en Fox News Sunday, Vance declaró: significa permitir a los israelíes eliminar al último par de batallones de Hamás y su liderazgo. Significa sanciones muy agresivas y sanciones financieras para aquellos que apoyan a las organizaciones extremistas en el Medio Oriente. Esto significa hacer realmente el trabajo del liderazgo estadounidense. Vance, quien renunció la semana pasada al Senado de Estados Unidos para poder asumir el cargo de vicepresidente el 20 de enero, agregó: tenemos la esperanza de que se llegue a un acuerdo hacia el final de la administración de Biden, tal vez en el último día o dos, pero independientemente de cuándo se logre ese acuerdo, será porque la gente está aterrorizada de que haya consecuencias para Hamás. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el sábado por la noche que varios altos funcionarios de seguridad e inteligencia acudieran a Qatar, mientras se intensificaban las negociaciones para la liberación de los retenidos. Entre esos funcionarios se encontraban el director del Mossad, David Barnea, el director del Shin Bet, Ronen Bar, y el mayor general Nitzan Alon, retirado, según un informe de Israel Hayom. Tras el primer día de conversaciones, la delegación israelí permaneció en Doha, la capital de Qatar, lo que indica un posible progreso. El Canal 12 de Israel informó el lunes que se ha finalizado un acuerdo, aunque Hamás sigue en silencio sobre el borrador. El borrador informado implica un acuerdo de 3 etapas para un alto el fuego, una retirada israelí de Gaza, la liberación de algunos rehenes y la liberación de prisioneros de Hamás detenidos por Israel. Las filtraciones no autorizadas a los medios de comunicación provocaron escepticismo entre muchos en Israel porque parecían sugerir una capitulación considerable por parte del gobierno de Netanyahu. El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, dice que su partido sionista religioso no será parte del acuerdo de alto el fuego de rehenes que está surgiendo, al que llama una catástrofe para la seguridad nacional de Israel. No seremos parte de un acuerdo de rendición que incluya la liberación de militantes de Hamás, detener el combate y disolver los logros que se compraron con mucha sangre y abandonar a muchos retenidos. Asimismo, Netanyahu habló por teléfono con el presidente Joe Biden el domingo y la Casa Blanca confirmó que ambos discutieron las negociaciones en Qatar. La delegación israelí se reunió con 2 funcionarios, Brett McGurk de la administración Biden y el enviado del presidente electo Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff. La Casa Blanca dijo que Biden y Netanyahu hablaron sobre las circunstancias regionales fundamentalmente cambiadas tras el acuerdo de alto el fuego en el Líbano, la caída del régimen de Assad en Siria y el debilitamiento del poder de Irán en la región. NTS News informa que los funcionarios israelíes y estadounidenses estiman que alrededor de 60 de los rehenes retenidos por Hamás, secuestrados el 7 de octubre de 2023, siguen vivos. Las fuerzas de defensa de Israel admiten que no han acabado con las 2 últimas brigadas de Hamás en Gaza porque creen que los agentes extremistas mantienen a los retenidos vivos en el centro de la franja de Gaza. Muchos israelíes temen un acuerdo de rehenes que podría ceder territorio en Gaza y permitir a Hamás declarar la victoria. Tanto la administración saliente de Biden como el equipo del presidente electo Trump están presionando con fuerza para que se alcance un acuerdo sobre los rehenes y el alto el fuego en Gaza. Muchos en Israel consideran que los informes sobre este posible acuerdo son insoportables. El acuerdo sobre el alto el fuego y los retenidos aún está en el aire, pero Estados Unidos habla con optimismo. The Associated Press informó el martes que Hamás ha aceptado el borrador del acuerdo, según funcionarios involucrados en las conversaciones en Qatar. Los portavoces israelíes solo dicen que se han logrado avances.
El lunes, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró: "Las partes están a punto de poder cerrar este acuerdo, ya sea que pasemos de donde estamos ahora a realmente cerrarlo o no. Las horas y los días por venir lo dirán, pero creo que está ahí para que lo tomemos. Y vamos a hacer todo lo posible para impulsarlo, para que se logre". El presidente electo Trump declaró: "Ha habido un apretón de manos y lo están terminando, tal vez para el final de la semana, pero tiene que llevarse a cabo". Los informes de los medios indican que 33 retenidos serían liberados al comienzo del acuerdo, pero el gobierno de Israel no está seguro de cuántos de ellos están vivos. La liberación de más se negociaría en etapas posteriores. Israel parece estar listo para firmar el acuerdo, pero se desconoce si jamás lo hará. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, comentó: "Israel quiere un acuerdo sobre los retenidos. Israel está trabajando con nuestros amigos estadounidenses para lograr un acuerdo sobre los rehenes, y pronto sabremos si la otra parte quiere lo mismo". El presidente Biden, en sus últimos días en el cargo, también intervino al respecto y dijo: "El pueblo palestino merece la paz, el derecho a determinar su propio futuro. Israel merece la paz y la seguridad real, y los retenidos y sus familias merecen reunirse. Por eso estamos trabajando urgentemente para cerrar este acuerdo". Sin embargo, este avance se produce después de lo que The Times of Israel informó como una reunión tensa entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el principal enviado del presidente electo Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff. Algunas familias de rehenes y sus aliados han marchado en Jerusalén para protestar contra cualquier acuerdo que no libere a todos los rehenes a la vez y en el que Israel pierda la esperanza de aplastar a Hamas en Gaza. La manifestante Tamar Gesundheit apeló: "Por favor, presidente Trump, no nos presione para que cedamos ante Hamas. Presiónelos para que cedan ante nosotros". Ruby Chen, padre del rehén caído Ittai Chen, señaló: "No hay confianza en que este acuerdo que comienza hoy con una serie de retenidos realmente continúe hasta convertirse en un acuerdo que tendrá una segunda o tercera etapa". El vicepresidente electo J.D. Vance cree que la razón por la que hay progreso es debido a la advertencia de Trump a Hamas. Hablando en Fox News Sunday, Vance dijo: "Pero independientemente de cuándo se alcance ese acuerdo, será porque la gente está aterrorizada de que haya consecuencias para Hamas". Mientras tanto, la lucha continúa en Gaza y los hutíes dispararon varios misiles balísticos contra Israel nuevamente durante la noche. Just Productions. Brillando en la red.